Hola, ¿cómo están, gente querida? Bienvenidos a un nuevo programa de El Portal, programa número 75. Y bueno, antes de darle la bienvenida, les voy a ir contando qué vamos a hablar hoy, por qué es importante que se queden a escuchar y qué podemos aprender del tema de hoy, que se va a tratar de el padre, la figura del padre. Estamos en el programa 75 y recién ahora estamos tratando este tema tan importante, tan fundamental para el crecimiento, para la vida de cualquier persona, sea cual sea la relación que se haya tenido. Vamos a explicar hoy cómo la figura del padre, así como la figura de la madre, ¿no? En este programa lo hacemos cuando acaba de pasar el Día de la Madre acá. Y bueno, siempre que se habla de uno, se habla de otro. Es inevitable porque son las dos caras de la moneda, son dos partes que la mente necesita, el principio masculino y el principio femenino. Entonces vamos a estar explicando hoy, primero de una mirada más amplia, por qué son tan importantes estas figuras, ¿no? ¿Por qué se insiste tanto desde la psicología en, bueno, cómo fue tu relación con tu papá, con tu mamá, cómo era, cómo te llevaste, cómo te llevas hoy, qué expectativas hubo, qué se frustró, y por qué es algo que se tiene que sanar de alguna manera, que se tiene que llegar a una cierta paz con esa relación que hubo, con lo que a uno le tocó en la vida, con a qué te llevó, porque bueno, son figuras que están en el inconsciente colectivo, ¿no? Tomando un poco a Jung, no, digamos, podemos decir, algo que vamos a estar desarrollando hoy, que esas personas reales, esos seres humanos, entran en una función que cualquier niño, cualquier hijo en desarrollo necesita. Entonces la cuestión va a ser, bueno, ¿qué tanto esa persona real, con sus problemas, con sus temas, con su historia, está ejerciendo de esa función necesaria? ¿No? Una de ellas, por ejemplo, para ir metiendo un poco en tema, es la autoridad, ¿no? De la figura del padre se espera que sea la autoridad, el orden, la ley. Bueno, entonces cuando un padre no puede transmitir esa parte tan importante de la vida, que es decir, bueno, estos son los límites, esto se hace así, guiar a ese chico, a esos chicos que están aprendiendo de alguna manera cómo manejarse en ese mundo, bueno, va a haber un cierto tipo de problemas, ¿no? Entonces, en las experiencias de cada uno, obviamente esas figuras reales o seres humanos, bueno, tienen fortalezas en eso, lo van aprendiendo, se van desarrollando, quizás en alguna edad sean de una manera y en otras de otra. Así que en el programa de hoy nos vamos a centrar un poco en explicar esas dos partes, ¿no? En la figura, en lo que significa para la mente y después en qué es esa función, ¿no? Un tema que aparece siempre cuando hablamos de psicología, cuando hablamos del crecimiento de la conciencia, y vamos a entender por qué esto es tan importante para... eh, a ver, denme un segundito que chequeo tema de audio. Ajá, debo tener puesto. Ahí va. Bueno, igual seguramente se entiende, pero no se escucha tan bien. Ahí debería estar, ¿no? A ver, confírmenme que ahí se escucha mejor, pero bueno, seguramente sí. Teníamos un micrófono que no es. Ahí está, bien. Que no es, no es de la mejor calidad porque es el que viene con la computadora y no se escucha bien. Bueno, gracias a Isol, súper atenta. Claudia también avisándome. Bueno, les decía, ¿no? Es entender también, ¿no? No solo cómo nos relacionamos con cómo fueron estas figuras en general, sino también cómo influye esa figura, ese personaje en la cultura, ¿no? Y vamos a ver cómo esto se relaciona con los dioses, las deidades que representan también lo masculino, lo femenino, los líderes, los ídolos que también nos representan esos modelos de vida, esas personas que admiramos. Todo esto está conectado, entonces es muy interesante ampliar el panorama, no quedarnos solamente a cómo fue tu papá, cómo fue tu mamá, sino entender por qué esto es clave para el desarrollo de la conciencia. Si uno se queda en lo que faltó o se queda pegado a esas figuras esperando que de ellos venga la guía, la salvación, nunca encuentra su propio camino, nunca encuentra el camino de crecer,
de aprender de eso, pero empezar a desarrollar el criterio propio, la independencia propia, cuestiones que son fundamentales para la salud, para cualquier conciencia que pretende hacer ese camino a la evolución. Así que de eso vamos a estar hablando hoy. Los invito a quedarse, los invito a contarme qué les parece este tema, cómo fueron sus experiencias. Así que bueno, vamos a ir dando la bienvenida. A ver, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? A ver. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola Carlos, que dice qué buen tema. Bueno, muchas gracias Carlos. Hola Susana. A ver, dice Silvia Rosado. Hola Matías, qué lindo escucharte. Mi papá murió cuando yo estaba embarazada de mi hija. Le di el último mate, era mi eje, me sentí muy desordenada y triste ya hace 40 años. Bueno, ahí dijiste una palabra clave, ¿no? Mi eje. Esa función que cuando tenemos, digamos, todas las personas tienen luces y sombras, ¿no? Nadie es perfecto en una función o totalmente malo, ¿no? Es cuestión de un poco la madurez y la conciencia, entender qué pasó, qué nos dio, qué nos faltó, ¿no? Para entender cómo eso nos formó como personas. Pero bueno, en ese momento, fíjate como un momento del embarazo, un momento clave, un momento importantísimo de la vida, bueno, en esos momentos tener esa pérdida por ahí genera justamente eso, ¿no? El desorden, el perder esa referencia. Buenas tardes, dice Jan, bienvenida. Bueno, bienvenidos, como saben, cuéntenme quién está viendo el programa por primera vez, a mis queridos habituales, a nuestros queridos habituales que tenemos en el programa. Con Sol, cuéntenme también que están ahí, no dejen de saludar y de contar que no se están perdiendo este programa y, como saben, de ustedes espero opiniones y espero que estén más participativos, pues ya saben cómo funciona esto. A los que no, a los que están llegando, a los que se quedaron, muchas gracias a Claudio y Eliana que estuvieron contando ahí un poco. Bueno, yo soy psicólogo y en este programa tratamos estas cuestiones que son, digamos, las fundamentales de la psicología, ¿no? Las que todos podemos conocer de la psicología, pero siempre buscamos ir un poquito más allá y relacionar esto con la espiritualidad, con una conciencia elevada, cómo se relaciona esto, ¿no? Así que, bien, a ver, voy a leer estos comentarios y después voy a comentar algunas cositas que quiero contar antes de arrancar. Ahí dice que se escucha mejor. Hola, Rodrigo. Muchas gracias, Isa, que me avisa también que se escucha mejor. Susana también. Dice Silvia. Se me corrieron los comentarios. Voy a esperar un poquito. Ahí lo enganché de nuevo. Yo me empecé a sentir insegura, dice Silvia, y mi hija nació a los meses y es muy nerviosa, ansiosa. ¿Le puedo haber transmitido mi miedo? Bueno, algo de eso hay en esos momentos, obviamente, que, bueno, hay, digamos, distintas corrientes, ¿no? De qué tanto puede captar un bebé en desarrollo, ¿no? Pero, bueno, por lo menos mi experiencia y todas las corrientes que hablan de lo transgeneracional, ¿no? Entienden que hay una transmisión de información en esos momentos, ¿no? Hay una transmisión de estado de ánimo que es con la que llegamos al mundo. Entonces, bueno, ahí se encadenan estas cosas, ¿no? Un hecho de la vida, obviamente no está en tu control, pero te afecta, lógicamente, y eso marca algo del inicio de la vida de tu hija, ¿no? Bueno, entonces un poco quizás la temática del miedo, de la inseguridad que trae ese momento, bueno, sea algo que uno diga, bueno, es lo que hay que trabajar, porque mi inicio estuvo marcado por esa situación. Bueno, ahí me decían que se corrigió el sonido. Muchas gracias a todos. Bienvenidas a nuestra comunidad, dice Solcito. En nuestra comunidad del portal. Gracias Ángela, que me dice súper tema, Mati. Hola Susana. Hola Lorena. Hola Bárbara de Mendoza. Mucho para escuchar y elaborar, dice Ludmila. Muy bien. Bueno, algunos nombres que me parece que son nuevos o son de los que están en modo silencioso, ¿no? Que están y que ven los programas, pero que no dicen, hola, acá estoy, pienso esto. Bueno, yo siempre los animo porque, sinceramente, toda opinión, obviamente, toda opinión respetuosa, digo,
a favor o crítica también de lo que estamos hablando, aporta, ¿no? Nos ayuda a todos a pensar, porque bueno, este es un tema, por ejemplo, este es un tema enorme. La idea también es que cubra 2 programas, porque hay mucho para contar, pero de todas maneras van a quedar afuera un montón de cosas en lo que yo pensé en tratar del tema, así que, bueno, todo lo que ustedes puedan contar y aportar es muy importante. A ver, dice Barbie, yo fui mamá el 13 de abril y mi abuela falleció al otro día. Bueno, estas historias, ¿no? Bueno, ahí tenemos 2 historias parecidas, de alguna manera, ¿no? Como en ese momento de ser madre, del momento en que hay ese cambio tan importante, está pasando algo que trastoca los sostenes que uno tiene, ¿no? Entonces, un desafío tremendo. Vamos a hablar hoy, como siempre, algo importante que yo digo siempre cuando hablamos de estas cosas, que un poco lo decía en la introducción, es que como son funciones y hay tanta necesidad que tiene un hijo en crecimiento, y tantas cosas que tendría que ser un padre, una madre, que, bueno, siempre van a faltar cosas, ¿no? Uno no puede tener todas las cualidades. Llega siempre esto en momentos de la vida que uno a veces los elige más, a veces los elige menos, pero siempre faltan cosas por aprender. Entonces a veces te agarra con inmadurez, con inexperiencia. Así que siempre van a pasar cosas y uno tiene que aprender a convivir, ¿no? Con, bueno, lo que pudieron también mis padres y lo que uno pudo como padre, ¿no? Simplemente aprender de eso y buscar mejorar desde ahí. Hola Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida, saludos desde Uruguay, como siempre. Ahí está, sí, nuestros pilares del programa, ahí nuestros queridos que siempre están. Hagamos un break, dice desde Rafaela, revista Guapas. Wow, interesante, una revista. Contame de qué se trata. Primera vez, dice Isa, muy bien. Primera vez dice Ángela, bueno, bienvenidos a los nuevos. Cuéntenme qué les parece el tema, cuéntenme qué les parece el programa. Dejen sus opiniones, así también aprendemos a mejorar, ¿cómo no? A ver, dice Rodrigo, yo cuando era niño mi padre me dijo, tengo que irme de casa. Sentí que me partía el corazón. Bueno, ¿qué fue? ¿Una separación o fue una partida de otro lado? Vamos a estar hablando hoy de cuál es esa función, cuál es la función del padre, cuáles son esas funciones arquetípicas que se necesitan del padre, que siempre en la realidad, esto lo vamos a decir muchas veces, siempre en la realidad puede no desempeñarlas una persona. A veces funciones que son más arquetípicamente masculinas las hace más la mujer, a veces al contrario, a veces aparecen abuelos, tíos, amigos que reemplazan ciertas cosas, hermanos mayores, bueno, todo es una dinámica donde muchas veces estas funciones se compensan o lo que falta se compensa. Pero, por supuesto que el abandono, la falta de esa persona es una de las cosas más fuertes que nos pueden pasar. De eso vamos a estar hablando. Mira, Carolina dice, nació mi sobrino hace unas semanas y se llama Matías. Seguramente vos les transmitiste con el pensamiento que le pongan un buen nombre, ¿o no? Hola Natalia, ¿cómo estás? Colega, dice Isa, que es colega. Bueno, perfecto. Entonces, mucho más vas a tener para aportar. Acá siempre hablamos, no sé qué corriente te interesa, si ejercés, pero bueno, siempre hablamos de que lo interesante de la diversidad, ¿no? De cómo, bueno, podemos aprender mucho de cada corriente, así que también en eso siempre es interesante para el debate. Primera vez, dice Susana Barcina. Bueno, bienvenida. Primera vez dice Vaninita, Vanina, perdone. Me gustaría aprender, dice Barbie. Primera vez dice Mónica. Carolina. Bueno, a ver, ahora que sigo leyendo, porque hay muchos comentarios, como siempre, súper bienvenidos, pero para hacer un poco esto dinámico, querés, Claudia, poner la imagen que tenemos de la encuesta. Muchísimas gracias. Esto para los que, bueno, me siguen en Instagram y también la comparto acá. En Instagram puede ir, esto es una historia, pueden ir ahí a poner su opción. Y bueno, puse obviamente algunas alternativas, no se puede cubrir todas, pero bueno, díganme que ustedes, para guiar un poco, pero bueno, obviamente ahí pongo, ¿no? Hay muchas otras opciones, obviamente, pero puse cómo fue tu relación o es con el padre. Ese fue y es también es un tema, ¿no? Porque a veces se une a la relación
cuando uno es chico y a otra la relación cuando uno es grande, por ejemplo, ¿no? El tiempo cambia muchas cosas, el crecimiento de uno cambia la dinámica de esa relación, pero también porque esté vivo o no esté vivo, por ejemplo, ese padre, eso no influye lo que marcó esa relación, ¿no? Por eso digo, puede haber sido alguien, un padre que no estuvo en la infancia por distintas razones y empezó la relación de más grande. Bueno, la falta estuvo igual. Después se construye una relación que puede sanar alguna de esas cosas o no. Bueno, entonces, una de las opciones que ponemos, distante emocionalmente, vamos a ver que es en esto de la función masculina, a veces es tan rígida, es tan estereotipada esa función que falta la parte afectiva. Entonces, muchas veces está esta relación que es para ciertas cosas, pero faltó el afecto, faltó el cariño. Me transmitió confianza, porque transmitir la confianza en uno, el validar lo que uno hace, el mostrar las capacidades que tiene un hijo, también es una de las funciones principales de lo más importante. Un padre estuvo ausente, hablábamos recién de eso, o fue un modelo a seguir, porque también, modelo como, bueno, lo admiré, aprendí valores, me enseñó cualidades, ¿no? Distintas cosas que también del padre, vamos a estar explicando un poco por qué ahora dentro de poquito cuando vayamos desarrollando el tema. Dice Fernanda, yo tuve un señor que hasta los 12 años de edad me hicieron creer que era mi padre y ese señor me abusaba y golpeaba y me hacía pasar hambre y más necesidades. Lo perdoné, pero no quiero su apellido. Él falleció y pude ver cómo la vida le hizo pagar el daño que hizo conmigo y mis hermanos. Mi madre, una manipuladora y no tiene amor de madre, estoy alejada, no me hace bien verla. Bueno, esta es una de las cosas, obviamente, estas historias terribles, es lo que hablamos en los programas, ¿no? Como a veces cuando cuando la persona ya sea termina ejerciendo maltratos, ¿no? En vez de cuidado, en vez de guía, ejerce maltratos, eso tiene un efecto sobre la confianza de uno, el amor propio, la capacidad después de desarrollarse en el mundo. Entonces, bueno, por eso es tan importante la sanación, ¿no? Aprender de esas experiencias, entender, bueno, qué hago con eso que me tocó y transmutar eso que me dejó a veces negativo en algo positivo, ¿no? Ese es el desarrollo de la conciencia. Cada uno les tocan diferentes situaciones y inclusive a veces que todo parezca estar bien o que haya muchas cosas positivas. Bueno, en el camino, en la amplitud del camino de la vida, no necesariamente es lo mejor, porque a veces el estímulo, el gran aprendizaje viene de las experiencias más difíciles. A ver. Dice Carolina Paladini, ¿qué opinión tenés sobre los chicos que son concebidos por decisión de la madre sin padre? Bueno, a ver, por eso si nosotros entendemos, ¿no? Que ahora vamos a estar hablando de eso, de que son funciones necesarias, es problemático cuando falta una de esas personas. ¿Por qué? Porque, bueno, por empezar, esto que decíamos recién, es tan complejo el rol. Por ejemplo, una de las grandes funciones de los principios, ¿no? Siempre hablamos de cuando entendemos principios más grandes que rigen nuestra vida, nuestra mente, es más fácil entender nuestras situaciones. El principio activo y el pasivo, el principio masculino y el femenino, el principio dador y el principio que cultiva, que es receptivo. Gracias, Claudia. Son algo que está en toda la naturaleza, que tiene sus principios masculinos y femeninos, en cómo se genera, por ejemplo, la vida, sin ir más lejos, en cuestiones como el frío y el calor, por ejemplo, ¿no? Está en todos los ámbitos. Entonces, algo de lo que está diciendo esto es que para crear vida, hacen falta los dos. Y esto se refleja, por ejemplo, en dos de las cosas más importantes que tienen que pasar en la crianza, que es que haya límites, como decía antes, límites, autoridad, y que haya afecto. Arquetípicamente, los límites y la autoridad los representa lo masculino y el cariño, el afecto, la contención lo representa lo femenino.
Entonces, ¿qué pasa ahí? Es muy difícil que una persona ejerza estos dos roles con igual capacidad, porque hay personas que son más afectivas, más de cuidado, más de, uy, me preocupo por sus necesidades, y hay otros que son más normativos, que dicen, no, para, esto hasta acá, hay que hacer esto, acá tenés que ir. Por exceso, por carencia de esto, es que se generan muchos problemas. Un hijo sin límites no va a aprender a tener sus propios límites, a autorrestringirse cuando lo necesita. Entonces, después la vida nos pide, por ejemplo, tener disciplina para estudiar algo o tener disciplina para cumplir con un trabajo, y no la tenemos porque no aprendimos límites, porque el límite nos ayuda, por ejemplo, a gestionar la ansiedad. Quiero todo que tienen los chicos, quiero todo ya. El límite les enseña, no, ahora no se puede, vas a tener que esperar, vas a tener que tolerar. En cambio, cuando se les da todo, porque hay miedo a su reacción, no se les está enseñando nunca el límite. Bueno, eso tradicionalmente lo representa más el padre, porque es el que en general es más práctico, tiene una mente más directiva. Entonces, no, para, esto no, hasta acá le es más fácil poner el límite, ¿no? Con su energía. Y la mujer, obviamente, que es la que tiene al hijo en sí, la que lo desarrolla, la que da luz, la que amamanta o la que da esa contención, está mucho más conectada con la parte afectiva. Después esto puede no ser así en la realidad. Pero una sola persona es muy difícil esto, es muy difícil estar en las dos cosas, es muy difícil encontrar el equilibrio. Entonces, en general, se equilibran mutuamente. Cuando pasan estas cosas, que obviamente la vida a veces llevará a que un hijo se decida o se tenga por distintas razones sin el padre o sin la madre. Pero lo que pasa muchas veces en estos casos es que se quiere excluir a esa otra parte, se quiere que no haya ese otro equilibrio. Alguien con el que voy a tener que compartir la crianza, alguien con el que voy a tener que consultar las cosas, alguien que también me va a poner límites cuando algo que esté haciendo pueda no estar bien. O sea, por eso es importante el equilibrio, y en general estas cosas muchas veces, por eso no quiero, hay que ver el caso por caso, pero muchas veces vienen de un problema con la figura masculina, con la figura paterna. Entonces muchas veces viene de ahí, ¿no? Y no tanto de decir, bueno, yo decido ejercer la maternidad y sin que haya una pareja, que puede ser algo que venga por las circunstancias de la vida y no tiene por qué ser así. Bueno, la Dani dice que está viendo el programa por primera vez, bienvenida. Vamos a... Bueno, igual ya estamos entrando. Tengo una mamá, dice, hagamos un break. Una mamá con un gran problema. A mi mamá con un gran problema de comunicación. Bueno, si querés contar un poquito más de en qué sentido, cómo es esa comunicación, vamos viendo las diferentes formas de los problemas que hay en esas funciones, ¿no? Estela, hola Estela, ¿cómo estás? A ver, dice Pablo, hola genia, parece increíble que hoy es la primera vez que te miro y tengo justo un problema con mi esposa porque en la crianza de mis hijos termino siendo el malo porque ella no le pone límites. Bueno, creo que esto fue antes incluso de que hable de la parte de límites, ¿no? Bueno, por algo es, ¿no? Sincronicidad. Es un poco, ya me estaba metiendo en esa parte del tema. Pero bueno, una de las grandes cosas que tienen que pasar, y por lo que es importante que haya dos figuras, dos personas, es por poder compartir esto y porque uno también le pone límites al otro. En el caso contrario, mucha autoridad, muchos límites, mucha rigidez, ¿no? Que es esta idea militar de, ¿no? Los hijos tienen que hacer esto, tienen que obedecer, que era más el paradigma con el que crecieron muchas veces nuestros abuelos, nuestros padres, para los que tienen mi edad, para otros serán los bisabuelos ya. Entonces, traía problemas porque faltaba lo afectivo, porque se criaban hijos con temor, con un excesivo respeto a esas figuras. Y ahora, en general, se fue yendo hacia el otro polo y es como que hay miedo de poner límites, se piensa que se le va a hacer mal, se piensa mal de los límites, creyendo que todo es libertad. Por eso el yin y el yang, ¿no? Por eso es tan importante el equilibrio. Los límites tienen que estar. Después, obviamente, uno tiene que ver en cada situación cuál es el límite adecuado y eso no es fácil, es todo un arte, ¿no? Pero los límites tienen que estar y
principalmente en la crianza tiene que haber lugar para la discusión entre los padres, la discusión sana de, bueno, a ver qué es lo mejor. Y ceder, escuchar al otro, ¿no? Permitir que los dos participen en las decisiones. Bueno, Estela decía que está por primera vez. Bueno, Ludmila que decía que me sumo a tu pregunta, que era la pregunta de, bueno, los que deciden criar sin padre, que ya estuvimos respondiendo. Hola Ana, que dice primera vez aquí. Hola Cecilia. Bren también, primera vez. A ver, dice Susana, mi papá era un maestro. Ahora lo entendí. Murió cuando estaba embarazada hace 27 años. Él tenía 58. Otro padre que murió durante cercano al embarazo. Tercer caso. Bueno, acá también tenemos una sincronicidad de historias. Él tenía 58, ahora sé que la muerte es parte de la vida. En ese momento me afectó mucho. Bueno, cuando decís maestro, ¿en qué sentido lo decís? Digo, hay muchas formas de entender el maestro, ¿no? Hay el maestro más concreto, el que realmente nos enseña, nos transmite valores, nos enseña a hacer cosas. Y después tenemos, obviamente, los maestros que quizás sin esa conciencia nos enseñan muchas cosas, ¿no? Pero entiendo que lo decís por el primer sentido. Bueno, también, ¿no? De nuevo aparece esto, el cómo afecta en esos momentos que uno está aprendiendo un nuevo rol. Si es el primer hijo, si no es el primer hijo, de todas maneras también es un momento clave donde algo importante está pasando. Bueno, esas pérdidas, ¿no? Que sacuden todo. Siempre la pérdida de un padre es un momento clave donde si la relación era buena y si estaba muy involucrado en la vida, es una pérdida enorme. Y si no estaba y la relación no era buena, se cierra la posibilidad de que eso cambie. Entonces también es muy fuerte. Entonces siempre es algo que hay que poder elaborar. Dice Mirta Lamati, yo porque me quería sin un papá y poco con mamá y un poco con mis hermanos. Bueno, gracias Mirta. Ahora vamos a hablar un poco del padre que no está. Barbie se fue mal el 13 de abril y mi abuela materna. Bueno, ya lo había leído antes el comentario. Dice Susana, por primera vez una pregunta. Hace 4 meses le tomó una CB a mi mamá y al otro día me tomó moco y tos. Con moco en pandemia me tomó pánico y fobia. A ver, no sé a dónde, cuál es la pregunta. Creo que estás hablando del efecto emocional que causa, si querés aclarar un poco lo que pasó. Quiero saber cuánto es lo espiritual, dice Barbie. A ver, cuánto es lo espiritual, en qué. Cuéntenme, no tengan vergüenza de desarrollar la pregunta. Yo, por más que sea larga, la leo, pero para entender, si no voy a responder lo que yo entienda y no está tan bueno. Quiero saber cuánto es lo espiritual, dice. ¿En qué sentido? ¿Sobre qué? Mirá, Bessie, desde Los Ángeles, California. ¿Cómo hago para conectar con mi hija de 17? Nos peleamos mucho y a su vez siento que no le pone los límites el padre, dice Cecilia. Bueno, es una etapa complicada, ¿no? Es una etapa complicada. En general, las disputas tienen que ver con que los hijos empiezan a reclamar, ¿no? Empiezan a reclamar, a decir lo que les molesta, necesitan separarse, necesitan sus propios espacios. Y se pasó esa época de la idealización. Ahora vamos a hablar de eso cuando hablemos un poco de la relación con las figuras de los dioses y de los referentes. Pero se pasa esa etapa de la idealización de los padres y se empieza a ver los defectos, se empieza a querer separar, se empieza ya a tener cierta vergüenza de ellos también. Es una etapa que hay que pasar. Siempre hay que entender como padre que el adolescente está pasando por muchísimos cambios, muchísima inseguridad, tratando de encontrar su identidad en el mundo, quién es, a veces también preguntándose si ya tiene esas capacidades para desenvolverse en su futuro, cómo lo ven los demás. Entonces, bueno, sí, límites tienen que estar, porque también la adolescencia es el momento de más desborde, de que eso puede ser peligroso porque no hay todavía una falta de conciencia, pero sí ya se empiezan a hacer un montón de cosas en el mundo exterior.
pero a su vez, bueno, hay que tener comprensión de qué le está pasando, ¿no? Porque el diálogo va a venir cuando uno tiene capacidad de escuchar y no va al choque. A ver, dice Ceci. Bueno, no sé si. Bueno, no sé si esto es para acá, me parece que quedó del programa anterior. A ver. Dice, me vine a Estados Unidos en 2003. Dice, Bessie, soy de El Salvador. Mi papi murió cuando yo tenía 15 años de estar aquí. Ya no volví a verlo y me hizo falta abrazarlo más. Bueno, ahí un poco el desarraigo del viaje, ¿no? A ver, voy a tratar de ir rápido acá, pero podemos poner la primera imagen, Claudia, bueno, vamos a hablar un poco, ampliar este tema. Es muy interesante lo que están comentando de sus experiencias, es la idea. Pero bueno, un poco la idea es hablar de entender, ¿no? Porque con esto entendemos cuáles son las necesidades que tenemos, ¿no? Y por qué por qué son tan importantes estas figuras, como decía. Fíjense que culturalmente, todas las culturas, esta es una de las cosas de las que habla Jung, por ejemplo, ¿por qué tienen dioses, ¿no? ¿Qué representa el dios, ¿no? Y el dios masculino, en este caso, nos representa muchas de las cosas que después en la crianza nos representa un padre, que es el Dios. Es una figura ahí que nos guía, que nos da luz. No por nada uno de los símbolos del Dios es el sol, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la simbología del sol es el que está ahí, el que tiene presencia, el que es necesario para el día, el que nos da claridad, el que ayuda a que crezca nuestro alimento, por ejemplo, el que nos da esa energía que sin la luz del sol no podemos vivir. Entonces, eso se fue cuando vemos desde esta parte de lo mental, se va convirtiendo en figuras antropomórficas, ¿no? Hechas humanos, con historias de humanos o con deseos o necesidades humanas, pero que están ahí y son la referencia, ¿no? Entonces son los que le pido que me guíe, le pido que me dé fuerza para lograr algo, le pido que me dé sostén. Entonces, ¿por qué mentalmente necesitamos a figuras? También son, si lo pensamos, los dioses son los que dan orden, los que bajan la autoridad, los que bajan las leyes de la vida y nos dicen cómo tenemos que conducirnos en la vida, lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Como son los mandamientos de la religión. Porque es como decir, imaginemos, ¿no? A las personas, a los seres humanos desconcertados en un mundo extraño y buscando guía, ¿no? Buscando entender. Bueno, ahí aparece tan importante la figura del Dios. Por eso las religiones, diferente de la espiritualidad, pero son ordenadores, han sido siempre ordenadores de la experiencia humana, porque los necesitamos para comprender este mundo de alguna manera, ¿no? Para entender cómo se rige, para entender qué leyes tiene, para entender qué nos pide. Referencia, también es una referencia, así como después va a ser el padre, es la referencia de, bueno, ¿qué voy a hacer en el mundo? Por eso, ¿qué pide? ¿Qué es lo que espera? ¿No? Cuando incluso hablamos de nuestras interpretaciones de qué es lo espiritual, nos preguntamos, ¿qué venimos a hacer acá? ¿No? Entonces, en la búsqueda de los dioses se busca también encontrar estas respuestas. Y también es el proveedor, es el que da, ¿no? Y es lo mismo que después vamos a necesitar de nuestro Padre. Es el proveedor, da la luz, da la energía, ¿no? Nos da la fuerza. Entonces, por eso siempre están presentes estas figuras. Y después nuestra mente sigue necesitando figuras de referencia y por eso es que también las personas nos apegamos tanto a figuras que valoramos, ¿no? Una figura política, una figura artística, una figura de la cultura, una figura que sea un ejemplo de vida. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Cuando uno dice, bueno, yo crecí, los chicos tienen a sus ídolos, tienen a los superhéroes, tienen a los personajes que les gusta, tienen a las princesas. ¿Qué son esos? Son referentes, ¿no? Son referentes de, admiro estas cualidades, quisiera ser así,
wow, me enseñó cosas, ¿no? Entonces fíjense cómo la mente necesita esto. ¿Y qué tenemos que hacer en el desarrollo como personas? Obviamente, tener referencias, ¿no? Tener referencias de estas figuras que encontramos en el mundo, ficticias o reales, o concretas, ¿no? Pero que muchas veces se vuelven mitos, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, admira a una persona, un político, admira a una persona famosa, en realidad no conoce en general a esa persona, conoce su cara pública, conoce los hechos que salieron a la luz, pero muchas veces no se conoce a la persona real. Y por algo está esta frase, nunca conozcas a tu ídolo, ¿no? Porque nos quiere decir qué cosa, que cuando esa persona que tenemos idealizada, la conocemos realmente, nos va a decepcionar, ¿no? Por ahí no nos trata bien, no nos dio la foto que queríamos sacarnos, salió apurada, o le vimos una mala actitud. Entonces esa referencia, es decir, yo admiro esta persona por cómo es como ser humano, de repente se nos cayó. Y decimos, bueno, entonces ahora con quién me guío, ¿no? De quién aprendo cómo ser como persona. Son modelos porque nos transmiten de alguna manera el hacia dónde queremos ir, ¿no? Así como aprendemos de autores, de figuras espirituales, figuras de la cultura que nos enseñan eso que en principio en la vida necesitamos guía. Después, ¿qué pasa? Y por esto tiene que ver con el desarrollo de la conciencia. Después, a medida que vamos creciendo, empezamos a desarrollar nuestro propio criterio. Entonces tomamos, a mí me gusta la energía que transmite tal persona en el escenario, el carisma que tiene. Me gustan las ideas sobre la vida de tal persona. Me gusta esta figura política porque, entonces, en la conciencia, en el desarrollo de la conciencia, uno va aprendiendo, pero no se queda pegado a esa figura, no se queda simplemente en el seguir ciego, en la obediencia. Y eso es un desarrollo importante que hay que hacer. Cuando entendemos esto, entendemos lo que pasa en este desarrollo de la vida, que mencionaba recién en la adolescencia. Cuando somos chicos, los padres son nuestros dioses, son nuestro todo, nos cuidan, nos dan el alimento. El padre particularmente, que tiene algunas funciones, no sé, Claudia, si podemos compartir la que hablamos de la función del padre, si podemos compartir la imagen. El padre tiene algunas funciones muy particulares, ¿no? Que son parecidas a estas que decíamos que tienen estas figuras míticas, que es, por ejemplo, el ser proveedor, ¿no? En esta división que decíamos antes, división de las funciones, bueno, de la madre esperamos más el cuidado, la presencia en el hogar, del padre esperamos que sea el que traiga el pan. En ese mundo difícil, en ese mundo en el que hay que sobrevivir, por ejemplo, tenemos esa expectativa. Bueno, cuando somos chicos dependemos absolutamente de ellos, de sus enseñanzas, de lo que nos transmiten del mundo. Entonces, al principio, obviamente, son todo y por eso los idealizamos, ¿no? Se dice que muchas veces en esa parte de la vida esperamos de ellos, los vemos como perfectos, no les podemos ver los defectos. ¿Por qué? Porque todavía nos estamos aprendiendo nosotros qué somos a partir de ellos, ¿no? Y por eso, cosas como mencionaban ahí en algunas historias, que ahora voy a seguir leyendo, cuando uno, por ejemplo, descubre que un padre, no sé, estafaba, que era violento, que abandonó, que tenía otra familia, estas historias que se encuentran, o que me mintió en algo, bueno, causa un gran impacto en esa construcción que uno estaba haciendo. Yo admiraba a esta persona, de repente mi referente se cayó y por ende lo que yo siento de mí mismo también tambalea y después entonces uno tiene que hacer ese camino de decir, bueno, esto hizo la persona real, ¿no? Pero no significa eso que yo tenga que dejar de confiar en las personas, por ejemplo, dejar de confiar en que va a haber personas que me pueden enseñar, en las que puedo apoyarme también, ¿no? Entonces, en esa transición, en la adolescencia empieza a haber el cuestionamiento, se empiezan a poder ver los defectos de los padres, se empieza a poder hacer el decir, bueno, tenía esto, a esto no me gusta, esto no lo soporto, a esto es un ridículo y te reís con tus amigos.
¿Por qué? Porque se está haciendo ese quiebre tan importante, de decir, bueno, de la figura admirada que era todo, empiezo a poder cuestionar, empiezo a poder pelearme en cosas y a encontrar mi propio camino. Por eso tiene que pasar, y la adolescencia es esa etapa tan tormentosa. En general, cuando pasa eso, muchas veces después se empiezan a valorar cosas, se empiezan a ver a los padres y volver a valorar todo lo que hicieron, ¿no? A ver, bueno, vuelvo un poquito a los comentarios. A los 2 días que falleció mi papá, dice Susana, hace 11 años comencé a estudiar Reiki y siempre me preguntaba por qué él se fue y yo comencé a meterme en todo lo espiritual. Bueno, entiendo que, por ejemplo, en ese caso, esa pérdida te causó también la búsqueda de lo espiritual, ¿no? Porque también nos pasa eso, cuando perdemos esas figuras y nos encontramos con las grandes pérdidas de la vida, y a veces nos cuesta entender por qué, también es que toman fuerza esas preguntas de la vida, el de entender por qué nos pasan estas cosas, por qué nos tocan la pérdida, la muerte, que si bien es algo que a todos nos toca y es parte de la vida en todos sus ámbitos, es parte de la naturaleza también, cuando le toca a uno personalmente siempre nos enojamos con eso, lo sentimos como injusto, lo vemos como repentino, a veces no entendemos por qué a esa persona, a esa buena persona le pasó eso, ¿no? Nos sentimos desamparados, nos enojamos con la vida por esas cosas y a veces se abre esas preguntas, ¿no? Decir, bueno, entonces, ¿qué entiendo, no? ¿Qué entiendo que es la vida? ¿Qué entiendo que son estas cosas que pasan tan duras? A ver, dice Natalia Orellano, hola Mate, es la primera vez que te escucho desde General Pico La Pampa, qué lindo. Bueno, qué lindo La Pampa. Bienvenida Natalia al programa, muy interesante el tema que vas a tratar. Bien, bueno, esto ya fue hace un buen rato, pero bueno. A veces, como les digo, a veces van quedando los comentarios, a veces podemos ir al ritmo y a veces van quedando, así que cuando es así, tengan paciencia y esperen que, bueno, casi siempre trato de responder todas las preguntas. A ver, dice Cristina, encantada de escucharlo por primera vez. Mi papá falleció en mis manos repentinamente el día del padre. Le hice RCP, sentí que me moría, pero vi que tenía que superarlo porque mi mamá estaba mal emocionalmente y mi hermano microencefálico. Yo tenía 17 años. 17 años. Hace 35 años vivo con agotamiento extremo, tengo 59 años. Cuidé de todos con mucho amor, pero estando agotada. Hoy no doy con mi vida. Bueno, ahí están estas historias. Como siempre, gracias Cristina por compartir. Estas historias duras, pero ¿qué nos dice, por ejemplo, lo que cuenta Cristina, ¿no? Cuando necesitamos esas referencias en lo mental y obviamente en lo material, porque son los que proveen, son los que cumplen esas funciones mientras nosotros en el crecimiento estamos aprendiendo a hacer eso, muchas veces aprendiendo de ellos. Cuando hay una pérdida así tan fuerte, por ejemplo, va a quedar una madre en este caso con esa falta, con esa pérdida, con ese duelo, bueno, muchas veces uno como hijo tiene que hacer un salto, ¿no? Entonces, en vez de estar a los 17 años, fíjate, la misma edad que contaba recién, no me acuerdo el nombre de quien lo decía, que contaba que estaba su hija, etapa de rebeldía, etapa de no tener límites, etapa de querer divertirse, pasa de tener que ocuparse de esa responsabilidad. En ese caso, por una pérdida, muchas veces es porque el padre no está o porque no es firme en sus funciones. Entonces un hijo tiene que reemplazar eso. Eso es un desorden y causa problemas. Las constelaciones familiares, por ejemplo, a esto le hablan del orden de la vida, ¿no? Entonces, por supuesto, los padres son los que están en más capacidad de hacer eso. Después los hijos, el hijo mayor va a tener un poco más de posibilidades y en el desarrollo van a poder con el tiempo ocuparse de cosas, pero a veces esto viene prematuramente y trae esto, me ocupé de mucho, me desgasté, hice más de lo que podía y después me encuentro con cansancio. De esto siempre se aprende, Cristina, estas cosas aparecen mucho en la terapia y lo que uno tiene que aprender de esto es decir, bueno, si me postergué, si tuve que asumir mucha responsabilidad, bueno, a ver qué dejé de lado. Siempre en toda la vida, hasta el último día de la vida, podemos hacer nuestras preguntas y decir, bueno, a ver qué quiero hacer ahora, que sea no estar asumiendo responsabilidades, que sea pensar en mí, pensar en el placer, pensar en cosas que quiero disfrutar o desarrollar. Dice Carolina, a ver, ahora tengo un amigo que decidió tener un
hijo sola por inseminación asistida por donante. Hoy con 4 años no puede poner límites al nene y se frustra mucho. ¿Algún consejo? Bueno, ahí está la otra parte de lo que creo que, no sé, creo que era así, creo que eras vos la que hacías la pregunta. A ver, lo que a veces hay que hacer en esas cosas es permitir ayuda, buscar ayuda, ¿no? Entonces a veces cuando hay ayuda en la crianza, porque por eso digo, la crianza para una persona es demasiada carga para una persona sola, más cuando son muchos hijos. Entonces, esa es la función principal de que haya otro, ¿no? Apoyando, acompañando en eso, estando cuando uno se desborda, teniendo claridad en el momento que uno no la tiene. Bueno, a veces las parejas cumplen esa función, ¿no? Si bien no son los padres, empiezan a tener, ayudar en eso. Pero si no, bueno, hay que entender que los límites tienen que estar. A veces en eso, al estar solo, pasa mucho más eso, es decir, hay una dependencia mutua quizás de ese hijo, con todo lo que se hizo en esos casos también para poder tenerlo, entonces también hay miedo de hacerle mal. Bueno, en esos casos es entender que los límites tienen que estar, que los límites son salud. Es decir, esto no podés, hasta acá yo decido, o sea, eso no va a hacer que la persona ni tenga miedo ni no sea libre, porque al contrario, hay mayor libertad cuando uno incorpora esos límites. Bueno, ahí Carolina preguntaba lo mismo, hay mucha sincronicidad en los comentarios hoy. ¿Qué pensás de esta nueva tendencia de madres que deciden tener niños sin padre por elección y que no conozcan ninguna figura paterna? Bueno, lo que estuvimos hablando, ¿no? Va a haber algo que de alguna manera va a haber que después compensar y que no es nada fácil. Corriente psicoanalítica, decía Isa, muy bien. A ver. Ay, perdón, Solcito, me recuerda, bueno, igual hoy estuve en el programa de Liana, estuve comentando y se lo hice saber. Estuvimos haciendo el método DAY, paréntesis acá, con Sol, que nos invitaron. Bueno, Solcito cuenta ella, dice, estuvo hermoso. No lo comenté al principio porque está ocupándome el sonido. Le mando un beso grande a Eli y mil gracias, y a Claudia también, que nos estuvo también pasando toda la información y que estuvo participando ahí. Bueno, muchas gracias a Eli. Les recomiendo el método DAY. Yo estuve aprendiendo del péndulo, por ejemplo, que era algo que lo conocía pero nunca lo había practicado. Muy interesante para trabajar con esta cosa energética. Y una de las cosas que se ven haciendo el método DAY, ya lo verá cada uno si lo hace, pero es decir, bueno, cuando uno está permeable a estas influencias. Esto es mi interpretación, no necesariamente es lo que contaron en el curso, pero entiendo que va por ahí. Uno está en estos momentos traumáticos de la vida, de vulnerabilidad o de que nos pasa algo fuerte, ahí es donde estamos más vulnerables a las influencias energéticas. Entonces, pareciera que esto de alguna manera coincide. Por eso cuando uno se fortalece mentalmente, hay más chances de contrarrestar esto, pero también en lo energético podemos también combatir de alguna manera, armonizar, quizás es una mejor forma de decirlo, nuestra energía, para que no estemos teniendo estas cuestiones de cansancio, de cosas que sentimos que nos pasan y no sabemos bien de dónde vienen. Bueno, saludaba a Perly ya hace 1000 años, vengo muy atrasado con los comentarios. Vamos a ver si llegamos. Raúl dice, tengo mucha depresión desde los 16 y no he podido salir de esto. Bueno, acá como siempre en los programas hablamos y damos herramientas, hablamos de muchas cosas. Te invito a, si es la primera vez, a ver programas anteriores, que siempre estamos hablando de estas cosas, pero básicamente, rápidamente te puedo decir que siempre decimos, ¿no? La depresión con sus síntomas es una caída, es como una pérdida de energía, que algo pasó ahí y uno tiene que entender qué mensaje está dando eso, qué es lo que hay que cambiar en la vida, qué es lo que hay que incorporar, que se llevó esa energía anímica, ¿no? Siempre nos está pidiendo algún cambio, algún aprendizaje de las cosas que vivimos y quizás nos afectaron. Bueno, ahí Vaninita nos decía un poco distante emocionalmente sobre la relación con su padre. Silvia dice, ¿vieron la peli La vida es bella? Bueno, eso hizo Miguel, mi papá, que no nos diéramos cuenta de las carencias y trató de que nuestra niñez fuera hermosa y divertida y sana. Bueno, qué bueno, ¿no? Ahí está, digamos, el poder, ¿no? La capacidad que tiene
un padre que nos está transmitiendo el mundo y nos puede transmitir un mundo terrible, un mundo al que hay que tenerle miedo, o nos puede transmitir un mundo mágico, nos puede transmitir los recursos, nos puede transmitir el amor por la vida. Y en general, si eso está y uno realmente incorporó ese mensaje, después eso siempre se va a poder aplicar. Obviamente, después lo que hay que hacer es aprender de eso y no quedar necesitando que venga esa persona, ¿no? Ese es el problema, como decíamos antes, si uno tiene un ídolo, una figura, una referencia en el mundo exterior, que no sea que cuando falte esa figura uno queda desorientado, ¿no? Una de las funciones paternas que les agrego un poco a las que les estuve contando, es esa de la guía, la enseñanza de las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay un padre muy autoritario, que son estos padres con esta crianza, con la idea de que todo tiene que ser autoridad, y que yo decido todo, yo sé todo, lo que no están pudiendo hacer es enseñar, porque cuando uno, para que un hijo crezca y aprenda, uno tiene que enseñarle. Entonces yo le digo, bueno, mira, así se juega un deporte, ¿no? Así se arregla tal cosa. Así te manejas y resolves un problema que tenés con otra persona, con un vecino, así se genera dinero en la vida. Enseñan estas cosas. Ahora, el que es autoritario, el que es lo que no da lugar a aprender, entonces se está siempre criticando. Ah, no, esto lo haces mal, esto no es así. Entonces, en vez de enseñar cómo hacer esto y ir ayudando a que el hijo genere la confianza, lo que hace es lo contrario, es decirte, yo soy el que sé hacer las cosas bien y vos haces todo mal. Por lo tanto, en esas situaciones no se cumplió bien esa parte de la función y uno crece con desconfianza, con problemas de autoestima, pensando que siempre son los demás los que hacen las cosas bien y uno es el que no entiende, el que no sabe, y bueno, cuesta en general en esos casos también el desempeño en el mundo. Bueno, Ludmila dice, me interesa mucho lo que plantea Carolina, ya que aspiro a hacer lo mismo. Bueno, por eso preguntaba Ludmila. Un poco lo que te dije, uno obviamente lo puede hacer, es una decisión que se toma, simplemente hay que entender que, bueno, va a haber mucho peso sobre uno, que siempre es importante buscar equilibrar, buscar apoyos de la familia, buscar apoyos de amigos, buscar apoyos de parejas, porque siempre hacen falta muchas cosas en esta función. Y después, una de las funciones importantes que tradicionalmente es la que hace el padre, es la de separación, ¿no? La madre tiene este vínculo con el bebé tan fuerte, de tanto apego, y para que un hijo crezca hay que dejarlo que experimente, hay que dejarlo que se equivoque, hay que dejarlo que camine y se dé sus golpes también, ¿no? Y más adelante que haga cosas en la vida donde va a salir, va a conocer amigos, va a jugar a algo, y siempre hay riesgos en eso, siempre hay cosas que pueden pasar. La tarea ahí es permitirles eso mientras se le enseña, ¿no? Y muchas veces el miedo excesivo, por ejemplo, o el apego excesivo hace que uno no se puede desprender lo suficiente para dejarlo ir y hacer su experiencia. Entonces, muchas veces es el padre el que cumple la función de decir, bueno, dale, no lo mimes tanto, no lo consientas tanto, dale, él puede solo, él tiene que aprender esto. Entonces se equilibra ese apego, esa función afectiva con decir, bueno, pero también dejémoslo crecer. Entonces, entre los dos se equilibran. Esto no necesariamente lo tiene que hacer el padre, pero muchas veces sí va a haber uno más apegado y otro que dice, bueno, a ver, cuidemos más la pareja, otros aspectos de la vida, nuestro crecimiento económico. Entonces, en ese equilibrio ayuda a que se suelte al hijo lo necesario. Bueno, decía Cristina, me ayuda. Dice Ludmila, ¿no es peor ser huérfano con padre? A ver, creo que estás queriendo decir sentirse o que no haya estado, que no haya habido presencia teniendo un padre vivo, que no haberlo tenido. Bueno, todo va a ser un desarrollo obviamente de cada persona en la vida. Cuando hay un padre, el padre existe
físicamente, obviamente, y no estuvo presente, se fue porque no se pudo comprometer, porque no asumió su responsabilidad, ¿no? Que pasa en muchos casos, alguien que no, que le asusta o escapa de la responsabilidad de estar con la familia, de criar, de guiar, de sostener, lo que queda en uno es la sensación de, obviamente, bueno, ¿por qué no me quiso? ¿Por qué no tuvo suficiente afecto e interés en quedarse? Y es muy duro cuando hay un padre que no cumplió esa función. Después, obviamente, uno tiene que hacer la maduración de entender, un poco como decía, de eso vamos a ver un poco más el próximo programa, de entender que, bueno, esa era una persona, tenía un nivel de madurez, traía una historia y esto es lo que pasó. Y eso no significa que uno no mereciera eso, sino que te tocó esa historia y uno ahí tiene que hacer un trabajo importante de desarrollar la autoestima. Entonces después es una decisión, obviamente. Es una decisión donde, bueno, un poco lo que decíamos antes. Si no está esa figura, bueno, va a haber que complementar de alguna manera todas esas funciones que necesita un hijo. Tenemos, bueno, a ver, dice Cristina. Enfermó de esclerosis múltiple, muy mayor, diría ausente, me daba lástima. Bueno, eso, en esos casos lo que pasa es que falta por no tener esa fortaleza, estar enfermo, entonces no tiene esa fortaleza de transmitirnos, bueno, así te desempeñas en el mundo, yo te voy a proteger, yo te voy a guiar, vení, esto se hace así, tuviste un problema, voy a defenderte, todas estas cosas de la función, y el que dé lástima significa que se invierte en esos papeles, es uno muchas veces el que tiene que cuidar, el que tuvo que tratar de que ese padre se sostenga, de ayudarlo, y entonces uno tiene que madurar muy rápido, madurar a veces quemando etapas, porque no tuviste ese tiempo de decir, bueno, yo confío en él, me apoyo en él, sino que ya lo conociste enfermo. Entonces muchas veces eso se traduce en, bueno, una inseguridad en la confianza básica, ¿no? En uno mismo. Dice Ludmila, no siempre es una elección, muchas veces se toma la opción qué y cómo se puede. Bueno, no, por eso decía antes que cuando hablamos de esto no se trata de juzgar, se trata de entender que cada situación que uno elija, cada decisión que uno tome, van a tener sus consecuencias particulares, así como tener una pareja, muchas personas tienen un hijo en una pareja que no funciona, o por sostener una pareja se tiene un hijo, un montón de posibilidades que hay, en esta va a ser otra, y obviamente uno tiene que decidir, simplemente entender en eso, bueno, qué va a venir, tratar de prepararse lo mejor posible, y en esos casos también tratar de decir, bueno, a ver, dentro de esa situación, cómo me puedo manejar yo para llevar a esa crianza, ¿no? Bueno, estamos un poco terminando. Bueno, Adriana, ha sido un placer escucharte, muchas gracias. A ver, Cristina, bueno, estaba repitiendo un comentario, pero creo que ya lo leí. Lo leí ese comentario, por ahí vino después esto. Bueno. Bueno, dice Claudia, hermoso mate, muchas gracias, me ayuda a acompañar a mi hija que tiene su padre ausente. Bueno, de Solcito, otra cosa que me olvidé, lo voy a decir antes de terminar, que bueno, si le ponen me gusta al video, si lo comparten, si me siguen en mis redes que están ahí abajo, los que están en Instagram me pueden seguir por acá, los que ven el programa después también, y tenemos nuestro grupo de Telegram, que bueno, hoy creo que no pusimos el link, pero si van a mi perfil de Instagram, por ejemplo, lo pueden encontrar, se llama Psicología de Otra Dimensión, y bueno, ahí compartimos información, reflexiones, material para ampliar lo que hablamos. Como vemos a veces estos temas son enormes, así que lo vamos a seguir la semana que viene. Me voy a quedar con todos los que dejaron comentarios, algunos que me quedaron afuera, y voy a releerlos también porque hubo muchos interesantes que a veces en el momento también se me pasa algunas de las cosas importantes que están diciendo, pero bueno, siempre valoro mucho los comentarios y lo que dejan. Pero bueno, creo que surgió mucho
esta temática. Ahí están las redes para los que quieran sumarse. Gracias Fernanda, que dice gracias Mati, hace muy bien escucharte. Bueno, digamos, muy importante sus experiencias. Como ven, de las cosas que fueron surgiendo, fueron trayendo distintos aspectos. Gracias Claudia, bueno, que me dice que puedo seguir unos minutitos. Igual son bastantes comentarios, así que seguramente en eso no voy a llegar, pero de todas maneras los invito, ¿no? Los que vinieron por primera vez, los que están, confío en que van a estar la semana que viene en este tema tan interesante y tan amplio. Los invito obviamente a que traigan sus experiencias, y los que estuvieron comentando, los que quedó alguno afuera, como les digo, los voy a leer, pueden traer su pregunta y su comentario la semana que viene. Los espero, sepan que este programa vamos desarrollando temas, vamos conectando los distintos temas. Hoy hablamos de esto que es tan importante para el desarrollo de la mente, entendiendo eso fundamental, ¿no? De esa experiencia que tuvimos, si tuvimos, nos dio una gran guía. Quizás eso después nos genere una falta que tenemos, que es más difícil muchas veces el duelo. Si faltó, si hubo ausencia, bueno, eso trae un peso muy grande sobre la madre, por ejemplo, le exige más. Quizás ese desborde que percibimos o las falencias que le dimos a nuestra madre, por ejemplo, tuvieron que ver también con que les faltaba ese apoyo, ese equilibrio, ¿no? Y también la madurez es entender que, bueno, hizo también en base a lo que pudo dentro de esa falta. Siempre hay como decía Ludmila, hacemos lo que podemos. Desde la conciencia es que uno puede decir, bueno, con mis circunstancias, con las posibilidades que tengo, con mis capacidades, ¿qué puedo hacer hoy? Siendo lo más consciente posible de las decisiones que tomo, de qué me trajo hasta acá, de qué puedo aprender de eso que me tocó vivir en la vida, porque ahí es donde empieza la libertad, ¿no? Y cuando tomamos una decisión con conciencia, sabemos lo que eso nos puede traer, o por lo menos nos podemos preparar para lo que eso nos va a traer. Entonces siempre se vive de otra manera, ¿no? Porque cada elección que hacemos nos lleva por algún camino. Así que bueno, nada, les agradezco muchísimo por todo lo que fueron aportando. Como te digo, me quedo con todos esos comentarios tan interesantes. Los voy a leer todos. Los espero la semana que viene a todos para seguir compartiendo este tema. También sepan que sus historias y lo que comparten con los demás les ayuda a los otros también a identificarse, como pasó hoy, que hubo mucha sincronicidad, decir, yo viví esto también. Se puede salir adelante, se puede aprender de esto, ¿no? Vivimos estas experiencias en común y de eso vamos a aprender. Así que gracias a todos y nos vemos la semana que viene en otro programa de El Portal. Hasta la próxima.